Son las 7 horas con 34 minutos. Saludamos al arquitecto Fernando Pauta, un distinguido académico. Se graduó en la Universidad de Cuenca como arquitecto y obtuvo un doctorado en agroingeniería en la Universidad Politécnica en Madrid. Es experto por las investigaciones que ha realizado a lo largo de su larga vida académica en teoría y práctica de ordenación territorial. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos conocer el día de hoy su opinión sobre muchos aspectos que preocupan a los cuencanos. Algunos de ellos los hemos mencionado en la introducción. Le escuchamos. Gustavo, buenos días. Un gusto saludarle a usted y por su intermedio a la importante audiencia de Radio Antena 1. Sí, usted ha podido ya realizar una introducción de carácter general sobre la problemática territorial y urbanística que vive Cuenca, sobre todo, diríamos, en el transcurso de lo que va del presente siglo, Gustavo, en la que Cuenca experimenta unas transformaciones muy fuertes en un corto tiempo. Y esa es una característica esencial del fenómeno, porque no le ha dado la posibilidad a la propia municipalidad y a otras instituciones responsables de la planificación, construcción de obras, de infraestructura, eh, intervención y control en los cambios que experimenta el parque edificado, en fin, para que podamos mirar una evolución menos compleja, una evolución más consecuente con el carácter que pensamos quienes vivimos en Cuenca debe mantener la ciudad, ¿no? Hay cambios que está sufriendo el centro histórico que usted ya de alguna manera los ha mencionado. Por una parte, hay una especialización muy fuerte del uso de suelo, la penetración de usos comerciales y de servicios de alto nivel económico, un comercio muy sofisticado que se ha tomado las manzanas contiguas al Parque Calderón y que ha configurado una zona de comercio y servicios entonces extremadamente especializada, desplazando a otros usos. Difícilmente podemos, empezando en el núcleo mismo de la ciudad, en la- en el- en las manzanas que están junto al Parque Calderón, hablar ya de un barrio. Allí ya no existe población y paralelamente se ha dado también fenómenos que se están estudiando en este momento en Cuenca, como el de la gentrificación, la Airbnbización, la turistificación, que están alterando la estructura del centro histórico y desplazando a un uso tradicional, pero que económicamente es muy débil, la vivienda de las familias que algunas tradicionalmente han residido en el centro histórico, estratos medios en calidad de inquilinatos, familias pobres que inclusive en algunas casas que todavía soportan hacinamiento como forma de vida, casas, cuartos en casas de inquilinato, en fin, pero están siendo desplazadas por estos nuevos fenómenos inéditos aquí en Cuenca, pero que ya se han hecho presentes en otras ciudades latinoamericanas, en otras ciudades europeas, y que han debido enfrentar con medidas muy, pero muy radicales para frenar sus consecuencias negativas, ¿no? Particularmente la turistificación que supone una suerte de apropiación física y simbólica de un territorio por la activación fuerte o la intensificación fuerte de las actividades turísticas, ¿no? La población pierde apropiación de áreas que son muy simbólicas y siente como personas de otras ciudades, de otras regiones, finalmente terminan apropiándose ese espacio que les era en otro momento su identidad, su pertenencia muy, muy fuerte, y entonces se va perdiendo unas relaciones eh,
de vecindad, se van perdiendo unas relaciones sociales que son muy peligrosas. El tejido social se Fernando, va vamos a hablar en detalle de volviendo muy varios de esos frágil. problemas que usted está mencionando, pero quisiera también preguntarle sobre algo que nos parece esencial, fundamental, en cualquier tipo de organización, en el manejo, por supuesto, de cualquier población, pequeña, mediana o grande, se tiene que contar con una visión de largo plazo. Existe esta en Cuenca, más allá de tradiciones que de alguna manera continúan, pero hay una planificación estratégica de la ciudad, se ha debatido, se ha discutido, se ha puesto en un plan estratégico cuáles son los objetivos de Cuenca de aquí a 15, a 20, a 30 años para poder caminar con un norte y no basarnos solamente en apagar incendios de alguna manera, en ir resolviendo problemas en el corto plazo, como usted ha señalado, con un manejo de la ciudad, atendiendo en definitiva temas que se van presentando uno tras otro de manera urgente. ¿Qué pasa con el plan estratégico de Cuenca? Y está por otra parte también la ausencia de un compromiso que adquirió Cuenca con la UNESCO de un plan de manejo del centro histórico que entendemos nunca se lo realizó. Sí, Gustavo, el problema es la ausencia de planificación en principio. El problema es la ausencia de planificación y luego cuando ésta existe no se sostiene en el tiempo, no se aplica. Y entonces podemos tener muy buenos planes, pero si no se aplican, no se llevan adelante todas las acciones de inversión, de control, de gestión, el plan no puede surtir efectos. Recuerde usted, yendo un poquito hacia atrás, en la administración de Fernando Cordero se hizo un interesante esfuerzo para que Cuenca cuente en esa época con lo que se dio en llamar el Plan Estratégico de Cuenca, el PEG. Se debatió, se discutió, ese plan fue coordinado de modo muy interesante por el arquitecto Osvaldo Cordero Domínguez, por encargo del alcalde de la ciudad. Y ese plan estaba pensado para los próximos 50 años en el sector del comercio, la industria, los servicios, el turismo, la conservación de las áreas edificadas. Tuvo un mérito ese plan, sobre todo porque fue motivo de una intensa participación incluso de los propios sectores productivos, un compromiso que se fue adquiriendo y que se veía un futuro en el que la planificación iba a ser su parte. Esto se Lastimosamente, las hizo siguientes alrededor administraciones. del año 2000. Sí, 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 el plan estratégico de Cuenca. Después sobreviene, como usted conoce, Gustavo, la legislación que ya consta en la Constitución que está vigente desde el año 2008 y que obliga a que las municipalidades, como los otros niveles de gobierno, lleven adelante los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Es decir, los planes estratégicos de desarrollo pasaron a llamarse planes de desarrollo. No importa tanto el nombre, interesa, como usted comprenderá, el contenido y los propósitos de estos planes. Exactamente lo que usted ha dicho. ¿Se refiere Las usted grandes a estos líneas, últimos planes, a PDOT y PUX, o está hablando de algo exactamente, diferente? exactamente. Ahora tenemos por un lado el plan de desarrollo que debe encargarse de fijar unas líneas maestras de futuro en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, político y ambiental. Ese es un plan estratégico, puede tener otros nombres, pero la Constitución señala que habrá un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo asentado en el territorio es lo que se conoce con el nombre del Plan de Ordenamiento Territorial. Y lo que hemos hecho en el Ecuador, los técnicos, generalmente es fundir estos dos planes en uno solo para dar lugar a lo que hoy conocemos en sus siglas como PDOT, lo cual es correcto, es pertinente que en un mismo plan estén integradas estas dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas inclusive, ¿no es cierto?, con el territorio en el cual van a actuar esas políticas decididas, en este caso, de Cuenca por su Consejo Cantonal. Ahora, quisiera ¿Cuál es el preguntarle problema? antes de que avance más en esto de PDOT.
¿Cuánto tienen estos planes de regulatorio, que ha sido lo que más se ha discutido y más polémica ha generado en la ciudad de Cuenca? Pero estas regulaciones que efectivamente influyen de diversas maneras en el crecimiento de Cuenca, la pregunta que le hago es, ¿parten de concepciones filosóficas, políticas, de decisiones más globales de hacia dónde queremos llevar esta ciudad en el mediano y el largo Exactamente, plazo? exactamente. Ese plan de desarrollo es el que debe ser consensuado, el que debe ser acordado con todos los sectores. Cierto es que el consenso en una dimensión absoluta será difícil, pero, pero se trata de que los sectores productivos, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, en fin, hagamos, Gustavo, el esfuerzo de ponernos de acuerdo sobre unas visiones generales y un conjunto de proyectos. Yo ahí creo, Gustavo, que un problema que está soportando Cuenca o que viene soportando Cuenca ya los últimos 20 años es un abandono de ciertas élites. Cuenca tenía, por ejemplo, en los sectores productivos un apoyo muy fuerte en términos de la preocupación de los sectores productivos sobre el futuro de Cuenca. Tenía una participación muy interesante en los propios órganos de gobierno, en la dirección del gobierno, en fin, también la propia academia, en fin. Yo sospecho que hay un abandono cada vez mayor de las propias élites económicas, incluso, insisto, de las propias élites intelectuales. Ya no hay una mayor preocupación por la problemática de Cuenca y entonces le estamos dejando toda la tarea a la municipalidad y eso no está bien. Por eso el plan al que usted empezó aludiendo, al plan de desarrollo, al plan estratégico, como queramos llamarle, debe ser una instancia en donde existan estos grandes acuerdos. Estos planes de desarrollo obviamente son obligatorios, son de observancia En cuanto obligatorio para el sector público. a estos grandes acuerdos y tratando de acelerar un poquito el paso para tratar una problemática tan compleja en los pocos minutos que tenemos, en cuanto a estos grandes acuerdos de los cuales usted habla, a esta guía general de hacia dónde debe ir la ciudad, ¿en qué medida le complace a usted la forma en la que está estructurado el PDOT hasta ahora? A mí me parece que la mayor limitación del plan de desarrollo, ¿no es cierto?, es la generalidad de los propósitos. Un plan de desarrollo está llamado a formular grandes objetivos en los órdenes que ya he comentado, tiene que señalar políticas y estrategias como caminos para alcanzar esas políticas. Y lo que me parece es que pecamos de una serie de planteamientos muy genéricos que se observan o que se leen en casi buena parte de los planes de otras ciudades del mismo Ecuador. Entonces, no hemos hecho el esfuerzo de encontrar unas particularidades, unas especificidades para que generen un plan de desarrollo propio, un plan de desarrollo pertinente para el caso de Cuenca. Si hablamos de industria, es necesario que precisemos de qué tipo de industria estamos hablando. Si estamos hablando de la artesanía, de qué ramas de la artesanía queremos impulsar en el Cantón Cuenca, en el ámbito de la propia educación universitaria, en qué énfasis estamos interesados en trabajar en los próximos años, qué acuerdos pueden tener las propias universidades cuencanas, en fin, el rol de los colegios profesionales, el tema, y ahí sí, tocando ya lo sectorial, la vialidad, la propia dotación de energía, buscar cierta suministro garantizado de energía eléctrica para la propia ciudad y sobre todo, Gustavo, la idea de que Cuenca tiene que ser mirada como ciudad regional. Ese es un gran pecado que ha tenido el enfoque de los planes desde que se instauró la Constitución del 2008. Mirar la problemática de Cuenca cerrada al límite cantonal y a lo mucho alguna referencia provincial. Pero Cuenca es una ciudad-región. Cuenca es una ciudad que tiene influencia
completa casi en la provincia del Cañar, salvando la zona costanera. Tiene una influencia muy fuerte en las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, inclusive la propia provincia de Loja. Es una ciudad regional y tiene que ser vista desde ese enfoque, porque caso contrario, estamos generando una región con una enorme concentración de inversiones, de oportunidades de empleo, de trabajo y de desarrollo, llamemos así, en una sola gran aglomeración urbana que se llama Cuenca. Pero estamos generando una periferia totalmente abandonada, una periferia que está languideciendo por falta de oportunidades. Nadie quiere que Cuenca en los próximos 20 años llegue a tener o supere los 500, perdón, el millón de habitantes, porque la resolución de los problemas que ya vemos en ciudades como Quito y Guayaquil serán cada vez más Bien. difíciles. Vayamos Requerimos que las de ciudades lo... intermedias cercanas tengan procesos de crecimiento importantes para que conformen un adecuado sistema con un mayor equilibrio territorial al interior de la región. Vayamos de lo general, Fernando. Algunas cosas concretas que nos preocupan. Somos legos en la materia, por supuesto, pero ustedes son los expertos y usted es uno de los importantes expertos en la ciudad. Su larga experiencia académica, su calidad de exdecano de arquitectura por algunos años le dan una alta calidad moral y científica, sobre todo profesional para hablar de estos temas. Hoy asistimos en estos cambios vertiginosos que estamos observando en la ciudad, por ejemplo, a la construcción de un mall gigantesco en un bosque protector que compite con el paisaje de la catedral y las cúpulas de las iglesias, que se lo vino forjando entiendo, con aprobaciones de por lo menos 2, si no 3 administraciones municipales. Lo que estamos viendo en construcción horizontal, que ha sido celebrado por organizaciones como la Cámara de la Construcción, porque sin duda es un sector en auge en esta ciudad, pero vemos una especie de competencia en estos temas de construcción horizontal, quien construye más alto, incluso perjudicando a otras construcciones del mismo tipo que se han hecho en el pasado, quitando las visuales, que creo que es la forma correcta como lo llaman ustedes, perjudicando en definitiva a personas que confiaron en proyectos que se les presentaron, adquirieron, luego quedan bloqueados en la visión del paisaje de Cuenca, que es uno de los atributos desde cualquier rincón de la ciudad. Otras normativas polémicas que se han dado, como la posibilidad de intervenir en patios, en traspatios de las casas patrimoniales, y para ponerle todo en conjunto sobre estos cambios vertiginosos que se han dado en los últimos años, incluíamos también el tratamiento que se está dando en zonas periurbanas de Cuenca. Sí, concretamente en el caso que usted mismo empezó de la construcción de grandes centros comerciales en la zona sur de la ciudad, en rigor a todos los planes de ordenamiento territorial, inclusive el que yo mismo pude dirigir en el año 2018, perdón, 1998, la zona contigua a la circunvalación sur se declaró como una zona de suelo no urbanizable. Allí hay fuertes limitaciones geológicas y geotécnicas que impide la ocupación o que limita la ocupación con estructuras edificadas, con procesos de urbanización. Allí el municipio tiene que ser claro y explicar a la ciudadanía bajo qué condiciones finalmente se aprobó ese proyecto de una magnitud considerable. Y además, Gustavo, porque probablemente el emplazamiento de esa estructura conlleve a que los demás propietarios de predios colindantes también demanden al municipio una legislación muy parecida, es decir, la posibilidad de también aprovechar con usos parecidos, pero sobre todo con grandes obras edificadas que pueden generar riesgos a futuro por estas actuaciones antrópicas. Es un tema que la municipalidad tiene responsabilidad. Quienes aprobaron estos proyectos tienen que darle cuenta a la ciudadanía en qué condiciones y bajo qué normativas
finalmente se aprobaron. Y aquí, La ciudad está viviendo... permítame sin intentar desviarle del tema y de esa serie de inquietudes que le presenté, Fernando, pero ¿por qué la academia ha mantenido tanto silencio sobre este tema? No hemos escuchado un pronunciamiento de organizaciones académicas o de la que entiendo es su facultad, pues el hecho de no estar en el decanato o incluso en el profesorado no le quita esa pertenencia de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué pasó con esos silencios? Sí, a veces, sí. En este caso, yo de lo que conozca, Gustavo, concretamente no ha habido un pronunciamiento de la Facultad de Arquitectura. Han habido al interior de la academia diálogos, conversaciones, en fin, pero que finalmente no han cuajado lo suficiente para que las autoridades de la propia facultad, de la universidad, sobre todo de la facultad, en algún rato se motiven y puedan realizarse los pronunciamientos que ameritan hacerlos cuando se trata de obras de infraestructura que se mira van a tener eh, impactos que pueden generar a futuro problemas a la propia ciudad. Recordemos, Gustavo, que en el año, usted recordará, en 1999, cuando sobrevino los problemas de los deslizamientos Ujú. Muy desde graves en la La zona Pal de hasta Gullo, que Carmen del va desde la Gullo. zona de Gullo Nos- propiamente dicha claro, hasta la y zona ahí de la hubo Universidad de la SUAY. exactamente todo un problema. Yo estaba en esa época en la dirección de planificación de la Municipalidad de Cuenca y tuvimos que enfrentar los graves deslizamientos que se produjeron en esta zona, reponer equipamientos, inclusive dar salida a muchos propietarios que tenían procesos de construcción en marcha, en fin, todo porque se empezó a construir, a ocupar, a urbanizar una zona que tiene limitaciones para la urbanización y que la técnica nos dice no se pueden ocupar esos terrenos. Recordamos que Y entonces se entonces, discutía mucho, Fernando, de que esto era parte de una denominada falla de la SUAY o algo por el estilo, que es un corredor en realidad de esta falla que llega incluso a otros cantones de la provincia como Girón. claro, es la falla de Girón que se llama, ¿no La es falla de cierto? Girón. La, Ese es el la nombre. falla de Girón que afecta a toda esa zona. La propia Universidad de la SUAY ha sufrido mucho por la construcción de sus edificaciones en esta zona que tiene problemas para, insisto, procesos de construcción de infraestructuras, de edificaciones y en general para la urbanización. Y Cuenca, Gustavo, por la propia dinámica, porque hay que encontrar cuál es una de las razones de estas transformaciones muy fuertes que está experimentando su territorio, es la dinámica económica. Cuenca tiene una dinámica sin precedentes en su historia. El crecimiento del comercio, el crecimiento de los servicios, Claro. las remesas que están llegando de los Estados La Unidos. construcción, mientras cayó en el país 15% el año anterior, aquí creció 15% como actividad Sí, pues, y el económica. señor presidente de la Cámara de la Construcción ya le anunció a usted y a la Ujú. ciudadanía que este año, el 2026, va a ser muy promisorio para la construcción, lo cual nos alegra, Desde Gustavo, el y no es punto que de vista estemos en contra económico, de- indudablemente, del indudablemente. crecimiento económico, pero ese crecimiento económico tiene que ser respetuoso de lo que ya tenemos en la ciudad. Hay este momento un proceso de renovación urbana de los barrios pericentrales a Cuenca. Particularmente a mí me preocupa lo que ya casi es un hecho irreversible, lo que ha ocurrido con el ejido. El ejido fue el primer ensanche de Cuenca en los años 50, 60, usted conoce esa historia. Allí se plasmó la ciudad jardín a la cuencana, como suelo decir yo, y es una de las zonas que forman parte del proceso de crecimiento de Cuenca. Ese territorio debió ser conservado con la misma, con la misma rigurosidad que lo es del centro histórico, porque es una zona emblemática del crecimiento de la ciudad. La ciudad en su proceso de expansión tiene que ir cuidando los sectores, los barrios más representativos. Sin embargo, los procesos de renovación que se están viviendo están destruyendo esos registros históricos y entonces nos estamos quedando con una ciudad que va perdiendo su historia. Y ese proceso de renovación además está llevando, porque la normativa no es la más recomendada,
al deterioro de las condiciones de habitabilidad de los predios contiguos, que es justo lo que usted señalaba, Gustavo. Y entonces está llevando a deteriorar la calidad de vida, la calidad ambiental de muchos barrios, la presencia de edificaciones en altura, limita, afecta la privacidad en los barrios contiguos y se produce la estampida de familias hacia la periferia de la ciudad. Y la ciudad empieza a experimentar unos procesos de expansión en donde ya la municipalidad no ha llegado con planificación, con obras de infraestructura, servicios, equipamientos. Aquí mismo conversamos hace algunos meses la, la conformación de una zona periurbana muy extensa, un periurbano inmediato de casi 15.000 hectáreas, un periurbano inmediato de 5.000 hectáreas, en donde hoy habitan no menos de 220.000 habitantes, mientras en la ciudad, así llamada legalmente al interior del perímetro urbano, la tenemos una población de 360.000 habitantes. Entonces, eh, la situación es muy fuerte, es muy dramática. Los procesos de instalación de un conjunto de... Sí, estamos muy bien. Perdón, Estamos muy bien, adelante. ya. Bien, estamos dialogando con el Los arquitecto procesos Fernando de... Pauta. Continúe, Fernando, por favor. Sí, pensé que se perdió la señal en un momento. Decía que esta configuración de este periurbano inmediato a Cuenca, con los datos que ya hemos podido impartir, está generando graves problemas al propio funcionamiento de la ciudad porque los viajes son más largos, los procesos de contaminación se están acentuando, Los porque vehículos, el incremento de vehículos de Cuenca, esto la- obliga también a los cuencanos a adquirir vehículo y seguimos con ese récord de vehículos por habitante en el país. sí, ahora mismo se supone que no debemos tener menos de unos 160.000 vehículos circulando en la ciudad. Entonces, hay un proceso de deterioro de las condiciones de habitabilidad, de la calidad urbana de varios barrios de la ciudad, de varios sectores, por la sustitución edilicia, por el emplazamiento de nuevas edificaciones que no lo están haciendo con respeto a la estructura ya construida. La ciudad ya construida merece respeto, merece valoración en forma previa a las intervenciones nuevas. Hay zonas de la ciudad que ya han perdido identidad y empieza a pasarnos igual que lo que ocurre con ciudades como Quito, en donde una foto de esa ciudad puede pertenecer a cualquier otra ciudad de Latinoamérica o del mundo. Ya no hay identidad, no hay una lectura del paisaje, una lectura del ambiente que dé una señal de una pertenencia a determinado territorio, a Ya. determinada unidad espacial urbana. Y entonces son fenómenos, Gustavo, que están conflictuando a la ciudad y que requieren una urgente revisión del propio plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, pero sobre todo, Gustavo, de profundizar la propia planificación a partir de esos acuerdos que comentamos hace un momento. ¿Cómo Yo ve reitero, usted? No quisiera que deje de referirse a la construcción horizontal de los grandes edificios. Se anuncian ya edificios de hasta 18 pisos en la periferia, casi en el centro histórico de Cuenca. Además, que desde el punto de vista comercial son sumamente apetecidos, se los vende ya en planos y da cuenta de ese enorme interés de adquirir propiedad en Cuenca que existe en el resto del país. Muchos de los compradores, entendemos, no son de la ciudad, otros por supuesto que sí, pero ¿cómo ve usted este tema? Sobre todo en cuanto a normativa, porque este es un aspecto que probablemente va a continuar. sí, lo que importa, Gustavo, ahí es ciertamente tener unas políticas muy claras. Difícilmente hay cómo resistirse a ciertos cambios que va a experimentar la ciudad. La economía es muy fuerte en configurar, en modelar la ciudad, pero justamente
el sector público, a través de sus instrumentos y políticas públicas, tiene que conducir esos procesos para que no se los realice en función del interés inmobiliario. Sí, conocemos que hay interés en llevar adelante un fuerte proyecto inmobiliario, por ejemplo, en Chaullabamba, que hay algún sector de agentes inmobiliarios que ya habrían adquirido terrenos, presentado anteproyectos, en fin, pero para eso está la municipalidad, para con la planificación a nivel de detalle, a través de planes parciales de urbanismo, regular esas actuaciones. Se van a hacer seguramente, pero deberán hacerse respetando el paisaje, respetando que allí ya existe una ciudad que está casi consolidada. Chaullabamba viene a ser una suerte de una ciudad satélite y que tiene que planificarse como tal. Entonces, En Chayobamba, a propósito de lo que usted toca, conocemos también que se ha aprobado ya el emplazamiento de una gran construcción industrial que va a estar rodeada o en el centro de una serie de edificaciones que son más bien viviendas que se han ido construyendo a lo largo de los años. La nueva normativa, entendemos que esto parte también de PUCS y PDOT, permite construcciones industriales y una de las polémicas ahora mismo se ha generado en Chayobamba por este tema. Claro, y ese es el problema de la generación de usos de suelo incompatibles. Entonces allí vamos a tener una zona con problemas, con conflictos de uso de suelo que devengarán en otros nuevos problemas. Mientras tanto, vea usted, Gustavo, sí llama la atención que el municipio, muy poco avanzado, no ha podido llegar a un acuerdo con el sector industrial para el uso de, me parece que son aproximadamente 28 o 29 hectáreas de suelo que se entregara en la presidencia de Correa, en el gobierno del presidente Correa, a la municipalidad de Cuenca en la zona militar, acá abajo en Machángara, como parte de apoyo para que la municipalidad pueda financiar las inversiones del tranvía, recordará usted. Y allí están alrededor de unas 28 hectáreas. En la contraparte hay un enorme déficit de suelo industrial, que es una queja y por supuesto con razón de los sectores allí productivos. Los industriales cuencanos con razón han estado reclamando siempre la falta de dotación de suelo para sobre todo atender los aspectos logísticos de las industrias, entre otros bodegas, servicios conexos y el emplazamiento de nuevas industrias. Uno se pregunta, ese suelo que está próximo al propio parque industrial, ¿por qué no es urbanizado y no es destinado a usos complementarios a las propias industrias y a la expansión del área industrial? ¿Qué se está esperando? Yo me preocupo fuertemente en ese tema, porque la respuesta entonces, Gustavo, es que frente a la ausencia de estas reservas de suelo con las debidas obras de infraestructura, las demandas de suelo se van a dirigir a cualquier parte, y entonces usted tiene en el periurbano, fuera del límite urbano, industrias emplazadas en muchos sitios de modo absolutamente antitécnico, afectando a las formaciones naturales, o en este caso generando potenciales de impactos negativos, como el que usted ya ha señalado podría producirse en Chaullabamba. Bien, Fernando, le voy a rogar a usted y a nuestros oyentes un minuto de paciencia. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. No quisiéramos cortar este diálogo tan interesante con usted, pues hay algunos aspectos más que por lo menos quisiéramos cubrir en esta mañana. Retornamos en un momento. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento, es familia y es algo más, es paz. Y esa emoción única de decir, por fin es nuestro hogar. Con Credivivienda Coperco, la casa de tus sueños puede ser una realidad. Accede a la mejor tasa del mercado, plazos a tu medida y asesoría personalizada. Credivivienda Coperco, tu hogar más cerca de lo que imaginas. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre. Oigan mis bonitos, con el J. Lloret la cosa va en serio. No son solo palabras, son 241 kilómetros de nuevo asfalto que han transformado las vías de nuestro Azuay. Todito los días se siente la ruralidad, ahí donde más se necesita.
Una vía bien alajita no es solo asfalto, es sacar el producto al mercado. Es que los guaguas lleguen seguros y sin lodo a la escuela. Y que el turismo sea lo más bonito en toda la provincia. Este J. Lloret está haciendo bonito el Azuay. J. Lloret Valdivieso, prefecto de Azuay. Este enero, renovar tu hogar y ahorrar sí es posible. En Almacenes Juan el Jury encuentras lo último en tecnología y diseño. Tecnología, electrodomésticos, decoración, instrumentos musicales, ferretería y mucho más. Paga como tú prefieras. Visítanos hoy en nuestros locales a nivel nacional o entra ahora en eljury.store. Inicia tu 2026 renovando y ahorrando con Almacenes Juan el Jury. Listo. Son las 8 horas con 9 minutos. Estamos en diálogo con el arquitecto Fernando Pauta, uno de los mayores expertos en ordenamiento territorial aquí en la ciudad de Cuenca. Fernando, nuevamente apelo a su paciencia. Vamos a transmitir un reportaje de la cobertura diaria que realiza este medio de aspectos importantes para la ciudadanía. Y esto lo transmitimos hace 8 o 10 días. Conozcamos este reportaje de Jorge Isaac Peña y enseguida retornamos con usted con una inquietud sobre este mismo tema. Si piden nuestra opinión, la mía sea considerada y no simplemente para luego indicar los documentos que han socializado. El primer plan que se está creando para el Centro Histórico de Cuenca ya genera preocupación en el sector turístico, a pesar de que todavía está en etapa de socialización. Voy a ser directo. Hemos sido convocados desde el año pasado a participar en diferentes conversaciones respecto de diferentes temas del plan de ordenamiento territorial del Centro Histórico de Cuenca. Pero ¿qué está pasando, amigos de la prensa? Nosotros hemos dado algunas observaciones, nos toman la firma, nos sentamos, conversamos, pero al momento que nos vuelven a convocar, volvemos a discutir de lo mismo. Y que sepa la colectividad cuencana, bares y discotecas, amigos, únicamente van a permitir en el polígono que empieza, si no me equivoco, en la universidad, hasta Todos Santos, y justamente en el Barranco. Y el resto del centro histórico no van a permitir bares y discotecas y otras actividades económicas. Preocupa un poco porque actualmente la tendencia de un servicio de bar o discoteca o restaurante o karaoke, etcétera, está fusionado. No vemos la creación de nuevos usos de suelo en el tema del SER. Al momento que yo analicé el anexo, veo más bien la eliminación y volverlo sectorial. La pregunta es, ¿el Barranco tiene las características técnicas para implementar bares y discotecas? Más allá de las inquietudes que se presentan en este reportaje, Fernando, que dicho sea de paso, quien interviene es el señor Luis Torres, quien es un dirigente de la organización que tienen para bares y restaurantes en la ciudad de Cuenca. Le decía, más allá de las inquietudes que él presenta, lo importante aquí es que él habla de un plan de manejo del centro histórico que se está socializando desde hace un año, según palabras del señor Torres. Cabe indicar que en esta semana hemos buscado intensamente al arquitecto Javier Aguirre, que entendemos es el director del centro histórico, para conocer sobre este tema. Lamentablemente es imposible comunicarse con él. Le hemos llamado, le hemos dejado mensajes y no hemos podido obtener una palabra sobre este tema. Quiero preguntarle concretamente, ¿conoce usted sobre este plan de manejo del centro histórico que se supone está en socialización, según la información del señor Torres? A ver, Gustavo, tal como usted también ha podido comentar, el plan especial, el plan de conservación, de manejo, como se llame otra vez, el instrumento que en el marco del plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene que trabajar ya de modo específico, tiene que regular el uso y la ocupación del suelo de modo específico en el centro histórico, es una deuda ciertamente ya de algunas, de 2 décadas por lo menos, por parte de la municipalidad. Y han habido sucesivos intentos. Importantes grupos de profesionales han trabajado en varias versiones de los planes. Incluso uno de ellos quedó aprobado en primera por parte de algún consejo cantonal.
pero no ha habido, Gustavo, la decisión política de finalmente aprobar con las formalidades del caso este instrumento específico y particular para digámoslo en un término muy amplio, la gestión del centro histórico, en donde otra vez nos pongamos de acuerdo, ¿no?, los residentes del centro histórico, quienes tienen sus establecimientos comerciales y de servicios en esta área importantísima de Cuenca, para trabajarla y conservarla y protegerla como un bien que primero tiene que estar a disposición, a ofrecerse, brindarse a quienes vivimos en la ciudad, sin perjuicio de todos los beneficios que puedan definirse de un turismo controlado, de una vinculación y articulación importante a la economía de Cuenca, sin ser ese su destino principal. Pero la pregunta era, ¿conoce usted sobre este plan que se está socializando? ¿Ha sido efectivamente socializado con otros segmentos como la academia? Hay un primer borrador de ese plan, Gustavo, que se ha trabajado en la actual administración, justamente teniendo como coordinador de ese plan al arquitecto Javier Aguirre, director de áreas históricas y patrimoniales. Apareció ya un primer borrador que efectivamente se pudo exponer hace, entiendo, unos 6 meses, 8 meses en algunas dependencias, en algunas instancias de la ciudad. Inclusive yo mismo pude estar en la Facultad de Arquitectura en una exposición que se hizo. Se acordaron una serie de eventos posteriores para avanzar con el proceso de socialización, pero un poco decayó el interés por sostener este debate en torno a este plan del centro histórico, y nuevamente se cayó un poco en el olvido ese plan, y he visto, y me alegra que por estos meses nuevamente se esté recuperando la iniciativa de volver a discutir ese plan, porque hay importantes propuestas que requieren un afinamiento, que requieren un mayor debate con el propio sector del turismo, por ejemplo, con todos los propietarios de un conjunto de negocios vinculados a los servicios de turismo y afines. Pero allí, Gustavo, lo importante es de que las partes vayan comprendiendo y también cediendo parte de sus intereses. El problema es de que si no logramos acuerdos y entendimientos entre estos sectores productivos, la necesidad de conservar el centro histórico, cómo podemos cuidar la vivienda en el centro histórico cuando las condiciones de habitabilidad que generan otras actividades, como las de turismo y afines, vuelven insoportables las condiciones ambientales en el centro histórico. Vale. En todas las ciudades del mundo que se desea conservar las áreas históricas. Hablamos de muchas casas abandonadas que están generando también una tuburización en algunas zonas del centro histórico. La población residente es la que mayores cuidados tiene, a la que mayores protecciones se la prodiga, porque justamente es la que está viviendo en ese territorio. A partir de allí se han de dosificar las actividades de turismo, las actividades de servicios, de comercio, en fin, de manera tal que se busque un equilibrio importante entre esas diferentes actividades humanas. Esperamos que el arquitecto Javier Aguirre atienda nuestros llamados. Lo hemos hecho en forma particular, ahora lo hacemos públicamente, y ojalá podamos tenerle a él la próxima semana para conversar sobre estos temas, los alcances de este plan que se está socializando. Quisiera yo, en función del tiempo nuevamente, Fernando, concentrarnos en un aspecto relacionado muy directamente con este tema, el tema del turismo. Usted conoce que hay ciudades que han decidido ponerle cotas al turismo, ciudades muy visitadas en el mundo, ciudades europeas particularmente. Y aquí en la ciudad de Cuenca, el sinónimo de éxito tras cualquier feriado de los tantos que tenemos a lo largo del año es el éxito de la ocupación hotelera. La información de qué porcentaje se llenaron los hoteles en Cuenca son el principal y diríamos que prácticamente el único factor, más allá de las cifras económicas también, de éxito o fracaso en un feriado.
pero hay otros aspectos que se tienen que considerar en esto que usted calificó anteriormente como una turistificación de la ciudad. Hay temas que más allá de la cantidad tienen que ver con la calidad del turismo que viene y también de la oferta turística que se ofrece. Exactamente, Gustavo. Allí, si queremos preservar el centro histórico, primero en términos de su estructura física, de su imagen, queremos conservar a la población que allí habita tradicionalmente, queremos que no se pierdan las identidades y las culturas y la cultura propia de Cuenca, tiene que la municipalidad, y a través del plan que estamos aludiendo desde hace un momento, tienen que manifestarse unas políticas muy claras. No se puede dar paso a visiones y procesos socioeconómicos que afectan y rompen unas tradiciones, unas visiones que son propias de una ciudad como Cuenca, y particularmente de su centro histórico. Esta apropiación, como decía, física y simbólica del centro histórico, que produce esta fuerte intensificación de las actividades turísticas, realmente está llevando a que la propia población de Cuenca ya no le vea a su centro histórico como un territorio que le pertenece, como un territorio que puede disfrutarlo, y eso no está bien. Tienen que diseñarse políticas para dosificar inclusive la propia capacidad de recepción de población en el centro histórico. Los controles de las actividades humanas en ese territorio tienen que afinarse y tienen que doblegarse de una manera mucho más importante. Allí nos preocupa que el municipio, por ejemplo, en el tema del tránsito y transporte, no haya podido tomar ya medidas que hoy en día son extremadamente urgentes, como la propia peatonalización del centro histórico, el control de la demanda de estacionamiento vehicular hacia esa zona de la ciudad. Sí, hay formas que pueden un rato de eso terminar siendo poco convenientes, a veces hasta en el orden político. Pero usted debe recordar, Gustavo, que seguimos cobrando las mismas tarifas de estacionamiento tarifado desde hace 20 años. Es decir, estacionar en este momento un vehículo en una calle en el centro histórico es, entre comillas, barato, porque las tarifas no se han tocado, y sabemos que buena parte de la regulación del uso del estacionamiento pasa por el control de las tarifas, y entonces nos estamos olvidando de tomar una serie de medidas, incluso de la propia planificación y carácter que tienen los actos culturales que se planifican en determinadas épocas del año. Y claro, también allí de por medio, Gustavo, a mí sí me preocupa de que por lo menos el sector de turismo, que está muy bien, debe estar creando empleo. En cada feriado muestra cifras importantes de ocupación y de beneficios económicos, tanto el gobierno local como el gobierno provincial, el gobierno municipal, muestran en cifras económicas lo que ha significado los últimos feriados de fin de año y Navidad. Eso está bien desde el lado económico, pero el desarrollo no es solamente crecimiento económico. El desarrollo también tiene implicaciones culturales, tiene implicaciones sociales, y entonces si hay afectaciones a la vida cultural, a la vida social de la ciudad, tiene que replantearse el tipo de turismo que estamos recibiendo, el tipo de actos culturales que se están planificando en Cuenca. Tienen que revisarse los controles a los que deben someterse todas las actividades humanas en áreas específicas de la ciudad, particularmente otra vez del propio centro histórico. No puede quedar en el abandono. Han habido varias personas y personalidades de Cuenca en los últimos meses, han escrito ya bastante, Gustavo, hemos podido leer sobre la crítica situación del centro histórico ante un turismo desenfrenado, con visiones y acciones bastante distintas y extrañas inclusive a las costumbres locales. Bien. Allí es necesario que aprendamos, Gustavo,
sé que estamos por cerrar esta entrevista. Tenemos que aprender mucho de lo que están haciendo ya otras ciudades que han sufrido este problema, pero que pueden llegar inclusive en la obligación de tomar medidas extremas. Vea usted, solo por dar un ejemplo, en el año 2024 el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que tomar una medida muy fuerte frente a la Airbnbización del parque de vivienda de las áreas históricas, congelando la presencia de este uso temporal de viviendas para turistas a partir del año 2028. Queda el cerrada tiempo la posibilidad. no nos da desgraciadamente para más, Fernando, pero quiero dejarle con una reflexión final ya al cierre de este importante diálogo que lo agradecemos, justamente hablando sobre el diálogo, sobre la participación ciudadana. ¿Cómo canalizar un diálogo más amplio, más dinámico en esta ciudad sobre estos temas que no pasan de comentarios sueltos en las redes sociales? Hablar de una verdadera socialización de varios de los planes, unos en construcción, otros que no se lo han hecho, para que se continúe o se inicien procesos con amplio conocimiento ciudadano, con un empoderamiento de los cuencanos sobre estos temas críticos para el futuro de la ciudad patrimonial. Ya tenemos un borrador del plan de centro histórico, de conservación y de gestión, de manejo del centro histórico, insisto, como se llame. Ya lo tenemos. Le corresponde al señor alcalde abrir ampliamente, con total libertad, con total generosidad, los más amplios debates con la participación de todos los sectores directa o indirectamente involucrados con el futuro del centro histórico, para debatir y para comprometerse a incorporar y realizar todos aquellos cambios necesarios que permitan mejorar ese plan, porque de eso se trata. Hay que entender que si el plan no es motivo de una apropiación, de una pertenencia para los diferentes actores, el plan no tendrá viabilidad. Se trata, usando bien el término, Gustavo, que siempre tengo temor de pronunciarlo porque puede ser mal interpretado, en un sano proceso de negociación estratégica, de acuerdos y de entendimientos entre los diferentes sectores involucrados. Yo pienso, por ejemplo, que el propio sector de turismo también tiene que contribuir ya hasta financieramente para el mantenimiento del propio centro histórico. Sí, el centro histórico es un atractor de turismo, pero quienes se benefician ya de la actividad económica tienen también que ser generosos con las fuentes de financiamiento para conservar el centro histórico, porque allí la vivienda es un uso económico débil que frente a intereses de las otras actividades económicas, termina perdiendo y perdemos población. Bien. Solo para terminar con el dato, Gustavo, si en el año 1982 en el centro histórico de Cuenca habitaban 50.000 habitantes, hoy lo habita menos de la mitad de esa población. Sí, una última cifra vimos algo más de 20.000 habitantes. Sí, no más de 20.000 habitantes, que representan el 6% de la población total de la ciudad. Y en el año 82 representó el 30% de la población de la ciudad, cuando Cuenca tenía 145.000 habitantes. Entonces, esa es la cuantificación de este fenómeno. Ese es el índice más claro de esta gentrificación. Así es, así es. Entonces, Gustavo, yo creo que hay que pedir a la municipalidad, estoy seguro que el señor alcalde encontrará en el debate que se está abriendo, al cual se está abriendo el plan de conservación y gestión del centro histórico, una oportunidad de llegar a acuerdos fuertes para el futuro. La planificación tiene esa posibilidad de abrirnos un espacio para el debate, para los acuerdos y entendimientos, pero se requiere la apertura de la administración municipal y el compromiso de los distintos sectores de la sociedad civil. Hay motivaciones, hay varios grupos de Cuenca que están debatiendo y discutiendo y que inclusive han hecho llegar a la administración municipal diferentes propuestas, diferentes inquietudes. Ahora mismo han proliferado los escritos a propio señor alcalde, al consejo cantonal, sobre lo que está pasando en el centro histórico. Bien. Es hora de sentarse a discutir. Todavía estamos a tiempo de frenar estas tendencias negativas que están afectándole al centro histórico y a su ciudad.
Bien, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, por haber tocado por lo menos algunas aristas de estos problemas serios que son parte del convivir diario, pero que tienen que ser enfrentados y manejados de la mejor manera por nuestras autoridades. Para eso están ellos allí. Han escuchado al arquitecto Fernando Pauta, a quien agradecemos por compartir sus conocimientos y experticia. Él tiene un nivel académico de PhD, fue decano de la Facultad de Arquitectura y es uno de los mayores expertos en esta ciudad en materia de ordenamiento territorial. Son las 8:29 .